Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión vamos a empezar nuestra serie de doctrina cristiana, o bien será una especie de catequesis. Vamos a estar esencialmente vamos a usar la estructura del catecismo, y vamos a estar viendo cómo cada parte del catecismo se va relacionando con la vida cristiana, con la Sagrada Escritura, y también estaremos viendo cómo aplicar lo que la Iglesia nos enseña por medio del catecismo, por medio de la Sagrada Escritura, por medio de la doctrina cristiana. Y bueno, el día de hoy estaremos viendo la capacidad del hombre para conocer a Dios. Es decir, nosotros, criaturas, podemos verdaderamente conocer a nuestro Creador. Hay diferentes filosofías, diferentes ideas que enseñan lo contrario, que dicen que es imposible que verdaderamente el hombre conozca a Dios. Algunos conceden la posibilidad de que exista un Dios, pero sin embargo, al mismo tiempo dicen que tal vez exista un Dios, pero no podemos conocerlo. No hay forma realmente de tener acceso, de tener entrada a el conocimiento de este Dios. Sin embargo, no es eso lo que nos enseña la Iglesia, no es esa la fe de la Iglesia. Y bueno, vamos a estar viendo este primer punto. El hombre puede conocer a Dios. La criatura puede encontrarse con su Creador. Quiero leer una cita para dar inicio a manera de introducción. Y dice de la siguiente manera: Dios nos ha hecho a su imagen, con una capacidad única de ser como Él, o ser semejantes a Él. Nos ha formado para participar de su naturaleza divina y para ser atraídos hacia una intimidad de amor con Él, hacia una relación de amor verdadero con Dios, nuestro Creador. Eso es algo que debemos tener bien firme, bien cimentado. Es algo que debe estar bien asentado en lo más profundo de nuestro corazón. Debe ser como una especie de ancla, es como una ancla que nos sujeta, que no permite que podamos naufragar. Las anclas, en el caso de las naves, en el caso de los barcos en los océanos, son utilizadas precisamente cuando se tiene el propósito de que la nave, el barco, no naufrague, que no sea arrastrado por las corrientes del océano. Y esta gran verdad que estaremos contemplando, el hombre teniendo la capacidad de conocer a su Dios, a su Creador, debe ser como esa ancla que nos mantiene firmes, sólidos, cimentados, bien anclados. Verdaderamente el hombre tiene esta capacidad, y nosotros, por la gracia de Dios, podemos nosotros conocer a Dios, a nuestro Creador. Ahora, primeramente vamos a ver cómo esta verdad de que el hombre puede conocer a Dios, cómo se relaciona del lado de Dios. ¿Cómo podemos comprenderlo desde una perspectiva divina? Bueno, primeramente vamos a ver cómo se relaciona esto con la Trinidad. Cada doctrina, cada cosa que la Iglesia nos enseña está relacionada, está interconectada. Y bueno, vamos a ver cómo esta verdad de la capacidad de la criatura de conocer a su Creador, el hombre siendo capaz de conocer a Dios, cómo se relaciona esto con la doctrina de la Santísima Trinidad. Bueno, tengo aquí un enunciado que le voy a dar lectura. Dice que Dios en su plan levanta al hombre
para compartir de su propia vida trinitaria. Es decir, Dios nos invita a una especie de banquete para compartir su vida misma. En cierto sentido, este banquete al que somos invitados todos los seres humanos es a participar de la vida de Dios, de lo que Dios es en su esencia. Esto es lo más excelente, esto es lo más alto, esto es lo más excelso que un ser humano puede disfrutar. Como lo saben, en este mundo caído que se ha apartado de Dios, este mundo herido por el pecado, los hombres son engañados, siendo arrastrados por las tentaciones de este mundo, siendo arrastrados por sus propios deseos que se desvían, deseos carnales, que son engañosos porque solo producen placeres momentáneos, temporales, que no solo son placeres temporales, sino que son placeres, entre comillas, que degradan, que destruyen, que ensucian, que afean el alma, la esencia misma de los hombres. No nos levantan, no nos elevan, no nos dignifican, sino todo lo contrario. Nos traen hacia abajo, manchan nuestra dignidad, nos arrojan en una caída tipo espiral, poco a poco. El engaño de los deseos, el engaño del pecado, de esa manera funciona. Es un engaño gradual, son los daños que se causan, los efectos negativos, son como una caída en espiral. Poco a poco y de manera gradual te van hundiendo en la miseria, en la desesperación. Ahora, volviendo a nuestro tema, el hombre tiene la capacidad de conocer a Dios y todos nosotros somos invitados a participar de este banquete que es la misma vida de la Santísima Trinidad. Dios nos invita, Dios nos levanta, nos eleva para que podamos participar de la vida trinitaria de Dios. Con la ayuda, siendo asistidos, con la asistencia de la gracia de Dios, el hombre, el ser humano, la criatura, puede tener esta capacidad de gozar de una relación sobrenatural con Dios, nuestro Creador, el único que verdaderamente nos puede satisfacer, el único que verdaderamente nos puede llenar, el único que verdaderamente puede colmar los más íntimos de nuestros anhelos como criaturas, de ser felices, de estar satisfechos, de estar completos, de estar llenos. O en palabras del salmista, de que nuestras copas estén rebosando con la presencia de Dios, con la paz de Dios, con la verdadera felicidad, con la bienaventuranza. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos habla de las bienaventuranzas, o también conocidas como las beatitudes, se utiliza esa palabra, bienaventuranza, lo que verdaderamente te hace bendito, lo que verdaderamente te hace feliz, lo que verdaderamente le da propósito, significado y plenitud a tu vida. Y esto es algo que ya podemos comenzar a gozarlo. Y todo esto es posible gracias a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se hace posible gracias a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí nace la necesidad de compartir este mensaje. Compartir este mensaje es compartir el Evangelio. Por eso creemos que toda criatura necesita escuchar el Evangelio. Pero bueno, vamos a regresar. Estamos viendo la capacidad del hombre, la capacidad de la criatura, que el hombre puede verdaderamente conocer a Dios. No me refiero a un conocimiento de verlo con nuestros sentidos externos, con nuestros ojos, o que nuestros oídos escuchen su voz de una manera audible. No, sino un conocimiento aún más profundo y aún más real que poder ver a Dios con nuestros sentidos externos, aunque un día le veremos cara a cara si perseveramos hasta el final, como el Señor Jesucristo nos ha prometido.
El que persevere hasta el final será salvo. Es la visión beatífica. Es cuando veremos a nuestro Hacedor, a nuestro Creador, cara a cara. Bueno, ya hemos visto entonces cómo se relaciona esta doctrina de un conocimiento de Dios con la Trinidad. Ahora vamos a verlo en cuanto al misterio pascual, es decir, en cuanto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cómo se relaciona esto. Tengo también aquí un escrito, el cual dice, por la encarnación del Hijo, por la encarnación del Hijo de Dios y su misterio pascual, Dios restaura nuestra relación, la cual habíamos perdido por el pecado. Lo voy a repetir una vez más. Por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, el Logos encarnado, Dios hecho hombre, como nos dice San Juan en el capítulo 1, en el verso 14, el Verbo de Dios, la palabra de Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Por la encarnación, el Hijo de Dios y su misterio pascual, es decir, su pasión y su crucifixión, mediante esta obra Dios restaura la relación que habíamos perdido por el pecado. El pecado lo que hace es que destruye. El pecado destruye. El pecado en su primera instancia, cuando nuestros primeros padres pecaron, es lo que conocemos como el pecado original, es decir, el primer pecado. Cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, se hizo una gran abertura, un quebrantamiento tomó lugar, una separación entre Dios y el hombre. Se hizo una gran separación. La relación se rompió. Y a causa de esta ruptura, a causa de este quebrantamiento, a causa de esta relación rota por el pecado, es que vino la muerte. No solo la muerte, sino que todo lo que conlleva el pecado y todo lo que conlleva, por decirlo así, la cultura de la muerte, que es la miseria, es el dolor, es la tragedia, son las atrocidades que todos los días escuchamos y que incluso afectan nuestras vidas de diferentes maneras. Pero miren nada más cómo mediante el misterio pascual, es decir, mediante la pasión y mediante la crucifixión, mediante este sacrificio, esta ofrenda perfecta que el Hijo de Dios ha llevado a cabo, Dios restaura, Dios revierte la relación que fue quebrantada por el pecado. Entonces ya tenemos que esta capacidad, que es una bienaventuranza, esta capacidad de conocer a Dios, de que el hombre, a pesar de que vive en un mundo caído, a pesar de que el hombre en su naturaleza está herido por el pecado, a pesar de que hay muerte, hay dolor y hay llanto en medio de todo este panorama sombrío y oscuro, Dios nos da esperanza. Rayos de luz pueden penetrar nuestros corazones y nuestras almas, nuestras mentes, por la proclamación del Evangelio. Y para acercarnos más, por decirlo así, para hacer zoom y acercarnos más y entrar más en los detalles, se nos presenta la proclamación y la enseñanza de que nosotros podemos conocer a Dios. Y eso significa participar de la vida de la Santísima Trinidad, donde Dios nos comunica su vida. Y también, como ya lo hemos visto, esto se relaciona con el misterio pascual, con la pasión y la crucifixión, y por extensión con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a verlo en cuanto a la iglesia. Recuerden que estamos viendo esta verdad de que el hombre, la criatura, puede conocer a Dios desde la perspectiva divina, desde el punto de vista de Dios. Ahora, vámonos a la iglesia. Voy a leerles de nuevo unas líneas que tengo aquí. Dios llama al hombre a una relación consigo mismo, pero dentro de una comunidad. Lo voy a repetir. Dios llama al hombre, a los hombres, y ahí entran los dos, obviamente, hombres y mujeres, a todos los seres humanos. Dios nos llama
a una relación con Él mismo, consigo mismo, pero dentro de una comunidad. Es decir, la relación de la cual estamos hablando no se trata de una experiencia en lo individual que uno de manera aislada puede tener, sino que es una relación mucho más profunda. Es una relación que nos introduce a una familia, a la familia de Dios. Es una relación que nos hace ciudadanos de un reino, ciudadanos del reino de Dios. Como ya lo vimos en nuestro primer punto, es una relación que nos permite participar y disfrutar de la vida de la mismísima Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya en la Trinidad ya tenemos esta idea, esta noción de comunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una familia, una comunidad, pero ya de manera más concreta en cuanto a los planes de Dios para nosotros, tenemos la iglesia. Tenemos a la iglesia, continúo leyendo. Dios llama al hombre a tener una relación consigo mismo, pero dentro de una comunidad. Es decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Podemos entrar a esta relación con Dios gracias a esto que Dios ha hecho. Dios nos ha dado una comunidad, nos ha dado una familia. Esa es la iglesia, es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo, que si bien es un cuerpo místico, también se trata de una comunidad, de una familia, de un cuerpo visible. La iglesia tiene una dimensión mística, espiritual, pero también tiene una dimensión física, visible. Es como nosotros. Nosotros los seres humanos tenemos una parte visible y tenemos una parte invisible. Tenemos una parte material y también tenemos una parte inmaterial. Lo mismo la iglesia. La iglesia es visible. No estamos diciendo que la iglesia solo es una institución como cualquier otra institución, no. Estamos diciendo algo mucho más profundo. Estamos diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, es una entidad espiritual, es algo muy profundo, pero al mismo tiempo también es visible. Al mismo tiempo sí es una comunidad, al mismo tiempo sí existe una organización, etcétera, etcétera. Continúo leyendo, hermanos. El punto central de todas las cosas es la iglesia, mediante la cual Dios junta a todos los hombres hacia sí mismo por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no podemos realmente gozar de la plenitud de la vida de Dios, de la plenitud de la vida cristiana, y al mismo tiempo rechazar el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? La iglesia, como ya lo estamos viendo. Dios nos llama a conocerlo. Dios nos llama a disfrutar de la vida de la Santísima Trinidad. Y esto es posible por el misterio pascual, por la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sucede mediante el diseño de Dios, que es la iglesia. Dios nos llama a tener una relación consigo mismo, pero en una comunidad. Es decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Continúo. Hay otro aspecto desde la perspectiva divina, porque estamos hablando de esta primera gran verdad que tiene que ser como el ancla. De ahí no debemos movernos. Verdaderamente conocemos a Dios. Verdaderamente podemos tener la confianza de que tenemos una relación con Dios, de que conocemos a Dios. Es decir, no nos estamos engañando a nosotros mismos. No se trata de un amigo imaginario como los ateos y otras personas a manera de burla acusan a los cristianos. No se trata de un amigo imaginario, no se trata de algo que estamos inventando, no se trata de algo irreal, sino todo lo contrario. Este es el fundamento. Somos criaturas, y si somos criaturas es porque hay un creador. No venimos de la nada. No venimos, como algunos pretenden decir, que somos el resultado de una cadena evolutiva que ha tenido sus comienzos
con seres microscópicos, unicelulares, y después que fueron desarrollándose, evolucionando y al final de esta cadena está el ser humano. No, somos criaturas. Dios nos formó con su poder, con su palabra. Pero bueno, para no desviarnos del tema, vamos a regresar. Y ahora vamos a ver lo que es la dignidad de la persona humana. Y les leo lo siguiente. Dios creó al hombre con la dignidad de una persona, capaz de conocerlo y amarlo a él, precisamente para que el hombre pudiera entrar a tener una relación con Dios mismo. Es decir, el mismísimo propósito por el cual hemos sido creados, el mismo propósito por el cual Dios nos creó es para que podamos nosotros conocerlo y amarlo. Y en ese orden, hay que conocer a Dios para amarlo. No podemos amar lo que no conocemos. No podemos amar aquello que desconocemos. Por ejemplo, yo un tiempo no amaba la fe católica. Y la razón por la cual yo no amaba la fe católica es porque yo no conocía verdaderamente bien la fe católica. Sabía que existía la fe católica, incluso tenía un cierto conocimiento, muy limitado, pero tenía un cierto conocimiento de la fe católica. Sin embargo, verdaderamente no la conocía de una manera cercana, íntima. Verdaderamente no había explorado todo lo que implica la fe católica, la fe cristiana. Ahora, gracias a Dios, la conozco mucho mejor. Puedo decir que la conozco y ahora la amo. Amo la fe católica porque la conozco. Lo mismo es con Dios. Dios te hizo, Dios te formó para que tú lo conozcas y para que tú lo ames, para que tú entres en una relación con Dios, el cual es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicarte a ti su misma vida, la vida trinitaria, la vida de la Santísima Trinidad. A eso ha sido llamado. Esa es la felicidad, esa es la plenitud, esa es la llenura. Y todo esto es parte de este primer fundamento, de este primer pilar, que verdaderamente el hombre es capaz de conocer a Dios, el hombre puede conocer a Dios, el hombre es llamado a conocer a Dios. Ese es el primer fundamento. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto con las virtudes teologales? Sabemos que las virtudes teologales o teológicas, algunas veces se dice, son tres, que es la fe, la esperanza y el amor. Esas son las virtudes teologales o teológicas. La fe, la esperanza y el amor. Primeramente la fe. Voy a leerles aquí unas líneas. La fe viene por escuchar, el escuchar de la palabra de Dios. Si tú quieres que tu fe crezca, si tú quieres que tu fe aumente, necesitas exponerte a la palabra de Dios. La fe viene por escuchar y el conocimiento de esta doctrina va a motivar en nosotros el creer. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios, eso motiva en nosotros, va a animar en nosotros el creer, el que podamos realmente creer, el que podamos verdaderamente tener fe. Continúo. Y este creer hará posible para nosotros que podamos nosotros ser santos. No podemos ser santos, no podemos recibir la gracia de Dios si no estamos teniendo fe. Obviamente, en el caso de los infantes es distinto. Ellos no quedan excluidos. Dios les imparte su gracia. Por eso el bautismo, el sacramento del bautismo, les es administrado aún a nuestros infantes, a nuestros bebés, a los que todavía no han alcanzado
el uso pleno de la razón, la edad de la razón. Pero en el sentido ordinario, hablando de los que ya han alcanzado la edad de la razón, de que ya pueden discernir bien entre el bien y el mal, los adultos, por así decirlo, se requiere que nosotros escuchemos la palabra para que en nosotros se despierte el creer a la palabra, y mediante este creer a la palabra, mediante este creer al evangelio, a la proclamación del evangelio, mediante ese creer, nosotros podamos ser santos, podamos crecer en santidad, que ese es el propósito de la vida, ser santos. Esa es la única manera de verdaderamente ser felices. Esa es la única manera de verdaderamente tener la plenitud, mediante la santidad. La santidad, la verdad, yo creo que la definición perfecta de felicidad es santidad. Lo que sucede es que muchas veces no lo relacionamos, muchas veces ni siquiera pensamos, cuando escuchamos la palabra santidad, no la relacionamos con felicidad, pero eso es. La santidad es la felicidad, la santidad es la bienaventuranza, es lo máximo a lo que podemos aspirar. Y esto se relaciona con una de las virtudes teológicas, que es la fe. Continúo. Para ser santos, para ser llenos de Dios, necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. La fe, o esta fe, crece y va a producir en nosotros impulsos. Esto es lo que llamamos la gracia de Dios obrando en nosotros. Impulsos y deseos de conocer más a Dios y conocer más la voluntad de Dios, el deseo de Dios para nuestras vidas. Se fijan, es una cadena. Una cosa te lleva a la otra. Escuchas la palabra de Dios. Comienzas a creer. Creces en santidad. Y esto es lo que llamamos la vida de la gracia. La gracia de Dios comenzará a causar en ti deseos de conocer más a Dios y de conocer cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida en lo particular, para tu vida en lo individual, porque cada persona es diferente. Cada persona, Dios tiene diferentes propósitos. El propósito general es que lo conozcamos y que lo amemos, que participemos de su vida, es decir, que seamos santos, que seamos plenos, verdaderamente felices, bienaventurados. Pero en lo individual, Dios tiene algo para ti. Dios tiene una vocación para ti. Algunos de ustedes, la vocación que Dios tiene para ti es la del hombre o de la mujer casada, el matrimonio. Quizás para otros de ustedes que puedan estar viendo este video, la vocación, la voluntad de Dios para tu vida es que seas quizás religioso. Dios tiene algo para tu vida y Dios te lo va a mostrar a medida que tú progresas, a medida que tú perseveras en la vida de la fe. Y estamos ahorita viendo la primera virtud teológica, la primera virtud teologal, que es la fe. Escuchar la palabra de Dios para que nuestra fe aumente, para ejercitar el creer al Evangelio, el creer la obra de Cristo, el creer todo el diseño de Dios. Y haciendo esto, crecemos en santidad. Y así Dios nos va mostrando, nos va poniendo a nosotros un deseo, un impulso por querer saber más de Dios y más de su voluntad. Ahora vamos a la siguiente virtud teologal, la siguiente virtud teológica, que es la esperanza. Entonces, podríamos decir de la fe que debemos de ver con los ojos de la fe. Debemos de aprender a ver con los ojos de la fe. Y ahora, en cuanto a la esperanza, debemos también nosotros de permanecer en la esperanza que Dios nos ha prometido.
Tengo aquí un enunciado, lo voy a leer. La esperanza fluye de la fe. La esperanza brota de la fe. Una vez que tenemos la virtud de la fe, una vez que hemos sido expuestos a la palabra de Dios, a la proclamación del mensaje evangélico, de la obra de Cristo, de su pasión, de su crucifixión, de su resurrección, de toda su vida, porque toda la vida del Señor es lo que nos salva. No solo su sacrificio de manera aislada, sino todo el misterio de Cristo. Toda la vida de Cristo es el misterio. Es el misterio de Cristo, es el misterio del Evangelio. Y obviamente, ¿no? La cumbre de este misterio es su pasión, es su ofrenda, su sacrificio por nuestros pecados. Pero ahora, en cuanto a la esperanza fluye, brota de esta fe. Y la promesa de la bienaventuranza eterna en esta vida, y también fortalece nuestra resolución de confiar en la misericordia de Dios y su plan para nosotros. Lo voy a repetir una vez más. La esperanza fluye de la fe. La esperanza brota de la fe. Y la promesa de la bienaventuranza eterna en esta vida y en la siguiente vida, la cual fortalece nuestra resolución, fortalece nuestra determinación, nuestro compromiso, nuestra resolución de confiar en la misericordia de Dios y en su plan para nosotros. Es la esperanza, como lo dice la Sagrada Escritura, la esperanza bienaventurada que tenemos. Tenemos esa esperanza para esta vida y para la venidera. Que Dios nos ha hecho promesas para esta vida y para la que está por venir. La esperanza bienaventurada del cristiano fluye, brota, se desprende de la fe. De la fe que poseemos cuando escuchamos la proclamación del mensaje evangélico y ejercitamos el creer, ejercitamos nuestra confianza, nuestra creencia. Y de nuevo, para usar la metáfora de la ancla, nuestra fe es una ancla. Estas virtudes teologales, las tres, para ilustrarlo, son una ancla que hacen que nuestra alma esté bien cimentada en Dios, que nuestra vida esté bien fundada en Dios. Necesitamos tener estas tres virtudes. Ya hemos visto la fe, ahora estamos viendo la esperanza. Debemos de permanecer en esta esperanza, no movernos, no permitir que el dolor, que las aflicciones, que las tribulaciones, que los sufrimientos de esta vida nos muevan. Sí nos van a hacer temblar, sí nos van a, por decirlo así, nos van a zarandear. Me refiero a las pruebas, a las tribulaciones, al dolor, al sufrimiento, a la tragedia. Porque los cristianos experimentamos todas estas cosas. Ser cristiano no significa que eres inmune y que ya nada te va a suceder. Sin embargo, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de la tempestad, en medio de todo esto, tenemos la esperanza. Y debemos permanecer en esta esperanza que viene de la fe en el Evangelio, que viene de la fe en las promesas, que viene de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque la esperanza fluye de la fe. La razón por la que hay personas que no tienen esperanza, y no me refiero a cualquier esperanza, no me refiero a una esperanza en el sentido de, no, pues ten ánimo, las cosas mejorarán. No, es algo mucho más profundo. Hablamos de saber de que Dios está en control de tu vida, de que Dios es el capitán de tu vida, es el capitán del barco de tu vida, de que Dios tiene un plan y tiene un propósito para tu vida, de que Dios ha prometido guardarte en esta vida y en la venidera, de que Dios está llevando a cabo sus propósitos y su plan para tu vida. Tú no conoces los detalles, tú no conoces los pormenores, tú no sabes exactamente lo que está sucediendo, pero el capitán del barco lo sabe.
y esa es la esperanza que tenemos. Ok, vamos a la siguiente virtud teologal, que es la de la caridad o el amor. Son tres las virtudes teologales. Es la fe, debemos aprender a ver con los ojos de la fe. Es la esperanza, debemos permanecer bien cimentados, bien anclados en esa esperanza. Y ahora vamos a ver la caridad, el amor. El amor divino, la caridad. Y voy a leerles el siguiente enunciado. El amor viene precisamente de Dios, quien es amor. Dios es amor. Y nuestro deseo de amar, los seres humanos tenemos naturalmente, es parte de nuestra naturaleza, tenemos el deseo de amar, el deseo de entregarnos, el deseo incluso de sacrificarnos, está en nuestras naturalezas. Pero bueno, voy a continuar. Tenemos el deseo de amar, mediante el cual podemos únicamente este deseo de amar solamente puede ser cumplido, satisfecho con Dios. Hay personas que se equivocan y quieren tratar de cumplir este deseo de amar y ser amados en la criatura. Y en lugar de tener a Dios como la fuente de este amor, como el objeto de nuestro amor y como el que verdaderamente nos ama a pesar de todo. No, hay quienes se equivocan y quieren depositar o quieren buscar esto, me refiero al amor, en el hombre, en la criatura. Y son decepcionados, porque esto solamente puede ser cumplido, este deseo de amar y ser amados, solo puede ser satisfecho en Dios. Recuerdan que vimos que el hombre fue creado para Dios, el hombre fue creado para conocer y amar a Dios. Pues ahora ya lo estamos viendo ya de manera más específica, estamos viendo las virtudes cristianas, las tres virtudes principales, las virtudes teologales. Ya vimos la fe, aprender a ver con los ojos de la fe, ya vimos la esperanza, permanecer en la esperanza, y ahora estamos viendo el amor, esta intuición natural de amar y ser amados que solo puede ser satisfecha en Dios. Solo Dios puede hacer que este deseo, que es un deseo que nos inflama, de amar y ser amados, solo puede ser cumplido en Dios. Dios es el único que puede hacer que eso sea posible, que verdaderamente podamos completamente amar y ser amados, satisfacer esto que tenemos en nosotros. Ahora, bueno, vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. Primera de Juan, lo voy a leer para ustedes. Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 8, encontramos la siguiente declaración. ¿Ok? Estamos viendo en particular, estamos viendo esta virtud, la virtud del amor. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Noten que dice que Dios es amor, no dice que Dios tiene amor, sino que es mucho más profundo. Dios es amor. Es parte de lo que Él es, de su esencia, de su naturaleza, de su misma sustancia. Dios es amor. Y de manera interesante se nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De modo que si te encuentras con alguna persona que no vive de acuerdo al amor, pues bueno, la Sagrada Escritura nos enseña que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Una escritura más, ahí mismo, en Primera de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 5,
Lo leo para todos ustedes. Primera de Juan 1 y en el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y en él no hay tinieblas. De modo que si alguien no camina en la luz, está todavía en tinieblas. Y Dios es luz. Y en él, en Dios, no hay ningunas tinieblas, como lo dice aquí, Primera de Juan 1:5. Un verso más. Obviamente la luz simboliza la santidad. La luz simboliza el amor con el que nos debemos conducir, el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Si alguien está viviendo de acuerdo a las tinieblas, como ya lo dijo San Juan, es porque no conoce a Dios. Pero un verso más, ahí mismo en Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se fijan lo importante que es conocer a Dios? Lo importante que es autoexaminarnos a nosotros mismos y ver si estamos caminando en la luz, ver si verdaderamente estamos amando, porque Dios es amor, Dios es luz. Y si no amamos a nuestros hermanos, y si no amamos a las personas que nos rodean, si no andamos en la luz, sino al contrario, si andamos en tinieblas, no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, no tenemos la vida eterna, como nos dice San Juan. Lo leo una vez más para ustedes, Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dicho sea de paso, el siguiente verso, el 21, dice lo siguiente: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Quiero hacer un comentario rápido sobre los ídolos. Los ídolos, es cierto, es cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida. Puede ser el dinero, puede ser cualquier pasión, cualquier deseo desordenado que esté dominando, controlando, esclavizando tu vida. Cualquier cosa que esté tomando el centro de tu vida es un ídolo. Pero también existe la idolatría de adorar a ídolos, adorar a dioses falsos, que sabemos que no son dioses en lo absoluto, pero también sabemos que la Escritura nos dice que los ídolos son en la realidad demonios, son espíritus inmundos mediante los cuales son esclavizadas las personas. Por eso es el primer mandamiento que Dios nos da: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás otros dioses, no te harás imágenes de estos supuestos dioses, ni te postrarás ante ellas. Y los cristianos somos llamados a conocer a Dios, a amar a Dios, amar a nuestro prójimo, andar en la luz, amar a los demás. Y todo esto viene del oír. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera virtud? La virtud teologal de la fe, que viene por el oír la palabra de Dios. Oír, exponerse a la predicación evangélica, a la proclamación del mensaje evangélico, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la solución para conocer a Dios. Ese es el comienzo de verdaderamente tener la virtud teologal de la fe. Creer al Evangelio. Y eso es lo que necesitan los pueblos paganos. Eso es lo que necesitan. Cualquier criatura del planeta Tierra necesita esto. Necesita verdaderamente ser expuesta al Evangelio, a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a su sacrificio. Y esa es la proclamación evangélica. No me quiero salir del tema, pero
Ahora, como ustedes saben, pues se está hablando mucho de cómo alcanzar a las personas del Amazonas, de las regiones amazónicas. Y pues la solución es la misma. No hay otra solución, es el Evangelio. Es llevarles verdaderamente el Evangelio, no como un obispo que vergonzosamente declaró incluso que en sus décadas que tiene ahí en el Amazonas nunca ha bautizado a un nativo, y también dijo que no planeaba hacerlo. ¿Se fijan? Tenemos a las personas equivocadas ahí en esas regiones, por eso no se les ha alcanzado, porque no se está proclamando el Evangelio, porque hay personas que ni siquiera creen el Evangelio, que lamentablemente llevan el nombre de obispos del Señor. No son todos, pero muchos ya no creen, ya han perdido la fe. Y todo viene porque ellos mismos no han creído el Evangelio. Pero bueno, esas son las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y ya vimos lo que la Escritura nos dice sobre el amor. Y ahora les voy a leer el numeral 214 del Catecismo. Lo leo para ustedes. Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y felicidad. Éxodo 34:6. Esos dos términos expresan la forma condensada, las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Y tenemos una cita: doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Salmo 138. Él es la verdad, porque Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Primera de Juan 1:5. Él es amor, como lo enseña el apóstol Juan en su primera carta, Primera de Juan 4, en el verso 8. Y tenemos también lo que dice el numeral 215, numeral 215. Es verdad el principio de tu palabra por siempre, todos tus justos juicios. Salmo 119, verso 160. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Segundo de Samuel 7:28. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar. Por ello, el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador, del diablo, que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. ¿Se fijan? Dios es amor, Dios es luz, Dios es la verdad, Dios es bondadoso, gracioso, misericordioso. Y por eso podemos tener la plena confianza de entregarnos a Él, de abandonarnos a Él. Dios no te ha dejado solo, Dios no quiere que estés solo. Dios quiere que tú lo conozcas para que así aprendas a amarlo. Y todo esto sucede primeramente, como ya lo vimos, mediante la virtud de la fe. Esas son las virtudes teologales. Se escucha muy bonito, ¿no? Las virtudes teologales, pero son muy prácticas. Es algo que realmente tiene un impacto profundo en cómo vas a vivir tu vida, en cómo estás viviendo tu vida. Tenemos la fe, tenemos la esperanza y tenemos la caridad. Y Dios quiere que tú creas, que te expongas a la predicación de la palabra de Dios y que creas, para que tengas la esperanza bienaventurada, para que permanezcas en esta esperanza de que Dios está guiando tu vida, de que Dios tiene control de tu vida, de que te des cuenta que Dios ha hecho promesas para los que creen en Él, para esta vida y para la vida venidera, y para que también puedas satisfacer la necesidad que tienes de ser amado y de amar. Pero si no conocemos a Dios, no podemos amar, porque el que no conoce a Dios no ama,
porque Dios es amor. El que no conoce a Dios no puede andar en la luz, no puede andar en la verdad. Si te preguntas por qué mucha gente anda en la oscuridad, por qué mucha gente anda en caminos tenebrosos, en la mentira, es porque hay un desconocimiento de Dios. No podemos amar lo que no conocemos. Y bueno, ya hemos estado viendo lo que dice también el catecismo. Y ahora vamos a continuar con lo que nos dice en Efesios 1:5. No nos vamos a alargar demasiado, hermanos. Y yo sé que de cada cosa que estoy diciendo podemos agregar muchas otras cosas. Es decir, en un video con tiempo limitado no podemos decir todo lo que se ha dicho, pero podemos al menos considerar algunas de esas cosas. Miren, antes de leerles aquí Efesios 5, les leo el siguiente enunciado. Únicamente el hombre, solamente el hombre de toda la creación visible, ha sido creado para tener una relación con Dios. Se fijan, el hombre es diferente. Ahora está de moda, hay quienes incluso ya están siendo influenciados por esta idea de que todo es igual, de que el hombre y las demás criaturas están en el mismo plano, en el mismo nivel, todos estamos interconectados, el hombre con la naturaleza, con la creación, con la llamada Madre Tierra, y todo es igual y estamos interconectados. No, el hombre fue creado de una manera muy especial. Solamente el hombre, exclusivamente el hombre, de toda la creación visible. Noten que estoy diciendo de toda la creación visible, porque también hay una creación invisible. Pero bueno, de toda la creación visible, solamente el hombre ha sido creado para tener una relación íntima con Dios. Miren, les voy a leer Efesios 1:5. En Efesios 1:5 encontramos las siguientes palabras de San Pablo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se dan cuenta? Dios nos creó y de hecho utiliza la palabra predestinado, es decir, ese es el diseño eterno de Dios. El ser humano no es un producto de la casualidad, el ser humano no es un accidente. Tú no estás aquí en este mundo por accidente, no estás en este mundo por casualidad. Aunque humanamente tú pudieras decir, no, pues mis papás no me planearon, o en la realidad, desde el punto de vista humano, sí, soy un accidente. Mira, si solamente existiera lo que tus ojos pueden ver, si solamente existiera el mundo natural y no existiera Dios y no existiera verdaderamente un creador, ok, tu razonamiento tendría sentido, pero sí existe un creador. En verdad sí existe Dios y Él tiene un propósito. Aunque el hombre se cayó, el hombre ha caído, Dios, a pesar de la caída del hombre, Él tenía un plan y tiene un plan y quiere que tú seas parte de ese plan. Quiere que tú lo conozcas para que tú lo ames y entiendas el propósito y el significado y puedas verdaderamente ser feliz, bienaventurado, bienaventurada, que puedas alcanzar la plenitud y que a pesar de los problemas y a pesar de los efectos del pecado, de tu pecado o del pecado de otras personas, a pesar de las tormentas, que tú puedas verdaderamente tener la esperanza bienaventurada. Y nos dice San Pablo, en amor habiéndonos predestinado, es el diseño de Dios. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Notaste la palabra ser adoptados? Porque todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Necesitamos nosotros poner nuestra fe en el Evangelio para ser adoptados en la familia de Dios. Eso sucede por medio de la gracia del bautismo, por medio del sacramento del bautismo y conforme vamos creciendo, la fe. Por eso se dice que en el caso de los adultos que son evangelizados, es por el bautismo y la fe. Porque no es lo uno o lo otro.
Son las dos cosas. Dios utiliza sus sacramentos, utiliza estos medios para darnos su vida, su gracia, pero no significa que la fe es algo que desechas, sino que es las dos cosas. De hecho, para recibir el sacramento implica que el adulto tenga fe en el mensaje que ha recibido. Por eso hay un catecumenado. Por eso las personas adultas van a recibir la enseñanza de la iglesia, para que escuchen el mensaje, crean el mensaje y respondan en fe y puedan ellos participar de la vida de Dios mediante la gracia de los sacramentos, empezando con el bautismo. Otro pasaje más, lo voy a leer rápido en Génesis 1:27, donde hablando de que Dios nos creó, Dios nos predestinó, lo hizo por amor, y lo leo para ustedes. Miren, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos que solamente el hombre de entre toda la creación, de entre todas las criaturas, solo el hombre ha sido hecho para tener esta relación personal con Dios. Verdaderamente el ser humano es muy especial a los ojos de Dios. Tú le importas a Dios. Tú eres importante para Dios. Y aunque muchas veces el engaño del pecado nos ha hecho pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no nos ama, que estamos abandonados, que nadie nació, que no hemos nacido para amar o ser amados, que solamente todo es trágico, y no es así. Dios tiene un propósito. Dios quiere que tú lo conozcas. Por eso existe la proclamación del Evangelio. Por eso Él envió a su Hijo amado, Jesucristo, como lo dice San Juan en el capítulo 3, verso 16, un pasaje que muchos de ustedes se saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Puedes creer esto? Porque si lo puedes creer, entonces tú puedes comenzar a participar de la vida de Dios, y por eso nos ha dejado todo su plan, como ya lo vimos, la iglesia, la proclamación del Evangelio, y se trata de conocerlo a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como lo mencioné al principio, hay algunas ideas, algunas filosofías, algunos errores que nos dicen todo lo contrario. Nos dicen que el hombre no puede conocer a Dios. Nos dicen que el hombre tal vez, o que el hombre puede saber que existe un Dios, pero que realmente no tienes acceso a Dios. En otras palabras, te vas a morir sin saber si en verdad Dios existía o no, sin saber cómo es Dios, sin ser feliz, sin tener propósito, sin tener un significado para vivir, una razón para vivir. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado de la vida? Porque estamos en este mundo. Pero esos son errores, son filosofías erróneas. Tú puedes conocer a Dios. Dios quiere que lo conozcas. Dios te formó, Dios te hizo para que tú lo conozcas y lo ames. No podemos amar lo que no conocemos. Y nos envió a su Hijo amado Jesucristo para que creamos. Nos envió a Jesucristo, y Jesucristo envió a su iglesia para que su iglesia proclame este mensaje, para que su iglesia lleve el Evangelio a toda criatura.
quiero terminar leyendo directamente de las páginas de la misma Sagrada Escritura un par de pasajes. Mateo 28, el verso 17 en adelante. Mateo 28, 17. Este pasaje nos narra algo que sucede después de que Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, a quien Dios envió para mostrarnos la luz, la verdad, para morir por nosotros. Jesucristo murió por nuestros pecados, el santo por los pecadores, el inocente por los culpables, Dios santo y perfecto por nosotros hombres pecadores. Jesucristo, Dios hecho hombre, murió. Él no dio algo de sí, sino que Él se entregó a sí mismo. Él se entregó, lo hizo por ti, lo hizo por mí, porque te amó, porque nos amó y nos ama. Nos ama como nadie nos ha amado jamás. Te ama, pero Él quiere que tú conozcas este amor. Él quiere que tú lo conozcas a Él. Después de haber resucitado, y leo Mateo 28, verso 17, y cuando le vieron resucitado, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Señor Jesucristo ha dicho: toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y Él envió a su iglesia a predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todas las cosas que Jesús ha mandado. No solo algunas cosas, Jesús no ha dicho que solo hablemos una historia bonita. No, todo lo que enseñó. Por eso hablamos de la plenitud de la fe cristiana. Por eso decimos que la fe católica es la plenitud. Jesús ordenó que enseñaran todo lo que Él ha mandado, no solo una parte. Muchas denominaciones cristianas tienen solo una parte. Es una fe incompleta. Pero la iglesia tiene la tarea de enseñar todas las cosas. Y dijo el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él quiere que tú lo conozcas y quiere que sepas que Él va a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y la expresión hasta el fin del mundo no significa que va a haber un tiempo en el que Él ya no va a estar contigo. No, simplemente significa estaré contigo siempre. Estaré con ustedes para siempre. El Señor Jesucristo quiere que lo conozcas. El hombre es capaz de Dios. El hombre tiene la capacidad de conocer a Dios. No creas a los ateos, no creas a los agnósticos, no creas a los marxistas, no creas a todas estas filosofías huecas y vanas que se levantan contra el conocimiento de Dios, que se levantan contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo creas. Dios te formó, eres una criatura. Tú tienes la capacidad y tú puedes conocer a Dios. No necesitas ir por la vida sin conocer a Dios. Leo San Juan 3 y voy a leer el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es, el que practica la maldad, el que practica el pecado, no viene a la luz. Es como tener una vestimenta sucia, con muchas manchas. Una persona que tiene una vestimenta muy sucia quiere permanecer en la oscuridad, donde no se vean sus manchas. No quiere acercarse a la luz, no quiere acercarse a un foco, a una lámpara, porque si se acerca a la luz, todas esas manchas le van a salir a la superficie y se va a hacer manifiesto que está manchado, que está sucio, y es algo vergonzoso. Así es, el Evangelio, Cristo es la luz y Él te llama a la luz. Si hay manchas, Él quiere limpiarnos, lavarnos, como dijo el profeta. Si nuestros pecados fueran como rojos como la sangre, si fueran negros, dice que Dios lavará nuestros pecados, Dios nos limpiará y nuestros corazones serán blancos como la lana, como la nieve. Dios te quiere dar su gracia, por eso nos envió a Cristo. Por eso Cristo nos ha dado su iglesia. Por eso Cristo nos ha dado su evangelio. Y Dios quiere que tú lo conozcas. Tú tienes la capacidad de conocer a Dios. El hombre es capaz de Dios. El hombre puede conocer a Dios. Mis amados hermanos, lo vamos a dejar aquí. Les deseo lo mejor. Espero esto sea de ayuda. Que el Señor os bendiga y que tengan un hermoso día. Hasta luego.